Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera y última parte del teórico práctico de cinética enzimática, donde vamos a ver los inhibidores enzimáticos. Bueno, existen agentes químicos que inhiben la acción catalítica de la enzima. Estos son los denominados inhibidores enzimáticos. La inhibición que producen estas sustancias pueden ser irreversibles o reversibles. Irreversibles se producen por enlaces covalentes entre la enzima y el inhibidor y produce un deterioro definitivo de la capacidad catalítica de la enzima. Un inhibidor reversible, la unión es no covalente entre el inhibidor y la enzima, y hay de tres tipos. Existen tres tipos: inhibidores competitivos, no competitivos y anticompetitivos. En un inhibidor competitivo, el inhibidor se une al sitio activo de la enzima, ¿sí? Por lo tanto, tanto el inhibidor como el sustrato, el inhibidor y el sustrato compiten por el sitio activo de la enzima, ¿sí? En consecuencia, se va a producir un aumento de la KM y que la velocidad máxima no varíe. ¿Por qué? La enzima puede unirse tanto al sustrato, formar el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Liberar la enzima y generar el producto. O unirse al inhibidor, ¿sí? Y formar el complejo enzima-inhibidor, ¿sí? En este caso, la enzima queda inactiva, ¿sí? Para generar el producto. Sin embargo, si nosotros aumentamos la concentración de sustrato, ¿sí? Se revierte esta inhibición porque el sustrato va a desplazar al inhibidor del sitio activo de la enzima y va a ponderar la reacción esta horizontal, ¿sí? La KM aumenta, porque como habíamos dicho, la KM nos da una idea de la afinidad de la enzima por el sustrato. Si se está formando menos complejos enzima-sustrato porque el inhibidor me está secuestrando la enzima, ¿sí? Para formar el complejo enzima-inhibidor, pareciera, o aparentemente, que la afinidad de la enzima por el sustrato es menor, por lo tanto la KM va a aumentar, ¿sí? Se va a producir una KM aparente mayor. Si nosotros graficamos velocidad inicial en función de la concentración del sustrato, obtenemos, bueno, la hipérbola sin inhibidor, ¿sí? Y tenemos la hipérbola con inhibidor, ¿sí? En este caso vamos a obtener en el gráfico que la hipérbola con el inhibidor tiene una KM aparente mayor, ¿sí? Sin embargo, si continuamos aumentando la concentración de sustrato, ¿sí? El sustrato va a desplazar al inhibidor, por lo tanto vamos a llegar a las velocidades máximas, ¿sí? Originales en la curva que no tiene inhibidor. Si realizamos la inversa, ¿sí? El gráfico de dobles recíprocas, 1 sobre B versus 1 sobre S, tenemos en este caso la de rojo es la recta sin inhibidor y la lila es la recta con inhibidor. Tenemos que, al no variar la velocidad máxima, ambas rectas cortan en el mismo punto al eje de las ordenadas. Sin embargo, la reacción con el inhibidor, ¿sí? Corta acá al eje de las X debido a un aumento de la concentración del valor de la KM. Tenemos los inhibidores no competitivos. En este caso, el inhibidor se une tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato, ¿sí? Y en ambos casos termina formándose el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Esta unión del inhibidor a la enzima o el complejo enzima-sustrato se produce en un sitio diferente al sitio activo, en un sitio alostérico, ¿sí? Por eso es que se forma el complejo enzima-sustrato, porque el sitio activo está libre. En este caso la KM permanece constante, pero la velocidad máxima disminuye. Y esta inhibición no se revierte aumentando la concentración de sustrato, como pasa con el inhibidor competitivo. Bueno, la KM permanece constante porque el sitio activo
¿sí? Está disponible para que se una la enzima al sustrato y se forme el complejo enzima-sustrato. Por lo tanto, no va a estar alterada este paso de la reacción, ¿sí? Por lo tanto, la afinidad de la enzima por el sustrato va a seguir siendo la misma, ¿sí? Por eso es que permanece constante. La velocidad máxima disminuye porque una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Parte va a ser secuestrado por el inhibidor para formar el complejo enzima-sustrato inhibidor, y una parte sí va a pasar a formar producto y enzima, ¿sí? Pero en una cantidad menor. Por lo tanto, la velocidad máxima va a disminuir, porque se está generando menos producto. Entonces, si graficamos velocidad inicial en función de la concentración del sustrato, en esta hipérbola roja, ¿sí? Sin inhibidor, y la hipérbola lila con inhibidor, tenemos que la Km es la misma para ambas hipérbolas. Sin embargo, para la hipérbola con inhibidor la velocidad máxima es menor. Si realizamos las dobles recíprocas, el gráfico de dobles recíprocas, 1 sobre B versus 1 sobre S, en este caso no se guíen por los colores porque son diferentes acá. La curva lila es equivale a la reacción sin inhibidor, y la curva roja, la recta roja, equivale a la reacción con inhibidor, ¿sí? Fíjense que ambas cortan al eje de las X en el mismo punto porque tienen el mismo valor de Km. Sin embargo, cortan en distinto lugar al eje de las ordenadas porque la velocidad máxima disminuye, ¿sí? Por lo tanto, la inversa de la velocidad máxima aumenta, ¿sí? Y corta el eje de las ordenadas en este punto. Finalmente tenemos los inhibidores anticompetitivos. Estos inhibidores se unen, en este caso el sustrato se une al sitio activo de la enzima, ¿sí? Y forma el complejo enzima-sustrato, pero el inhibidor se une a este complejo enzima-sustrato en un sitio alostérico de la enzima, ¿sí? Y forma el complejo enzima-sustrato-inhibidor, ¿sí? En este caso se produce un cambio de ambos parámetros cinéticos, tanto de la Km como de la velocidad máxima, ¿sí? Se produce una disminución de la Km porque se forma el complejo enzima-sustrato, ¿sí? El complejo enzima-sustrato se consume por dos vías, ¿sí? En la formación de producto y liberación de enzima, o en la formación del complejo enzima-sustrato inhibidor. Por lo tanto, esta reacción enzima más sustrato va a estar desplazada a enzima sustrato, va a estar desplazada hacia la derecha, ¿sí? Lo que da una idea de un aumento de la afinidad de la enzima por el sustrato. Por lo tanto, la Km va a disminuir. Sin embargo, la velocidad máxima también se ve alterada porque este complejo enzima-sustrato va a estar siendo secuestrado por el inhibidor para formar el complejo enzima-sustrato-inhibidor, y se va a formar menos producto, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad máxima va a disminuir, ¿sí? Esto lo podemos ver en este gráfico, en esta hipérbola, donde graficamos velocidad inicial versus concentración del sustrato, ¿sí? Vemos en este caso que la reacción en donde se encuentra el inhibidor, tenemos una Km aparente menor, ¿sí? Y una velocidad máxima también menor. Si realizamos la inversa, el gráfico de dobles recíprocas, 1 sobre B versus 1 sobre S, en este caso tampoco se guíen por los colores de las rectas, porque el lila en este caso es la reacción sin inhibidor, y la roja es la reacción con inhibidor. Tenemos que la reacción con inhibidor corta al eje de la SI, ¿sí? Por encima de la otra recta, ¿sí? Porque se produce una disminución de la velocidad máxima, y también corta el eje de las X más a la izquierda, ¿sí? Que la otra recta,
porque se produce también una disminución de la constante de Michaelis. Bueno, bueno, eso es todo por ahora. Les dejo, bueno, de bibliografía. Eh, Acá les dejo un link de donde pueden descargar, ¿sí? Donde pueden encontrar el libro de Química Biológica de Antonio Blanco. Y bueno, muchas gracias por el tiempo, por la atención y nos estamos viendo en los prácticos.